Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, en el que, a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Una pareja reconoció como hija a la hoy quejosa. No obstante, la quejosa señaló que su madre le había confesado que su verdadero padre era otro señor, el cual ya había fallecido. A raíz de esto, la quejosa demandó en la vía ordinaria civil la sucesión de bienes de aquel hombre, así como la investigación de paternidad. No obstante, le fue negada ya que la acción fue intentada cuando ya había fallecido el presunto padre, como lo establece el Código Civil del entonces Distrito Federal. Inconforme, tramitó un recurso de queja y posteriormente una demanda de amparo, el cual fue también negado, por lo cual tramitó un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte para estudiar la constitucionalidad del artículo 388 del Código Civil del Distrito Federal en relación con el derecho de identidad. Para platicar de este tema nos acompañan Alma Vázquez, de Psicología y Filosofía Social, de La Salle y la UNAM, Álvaro Herrera, de Ciencias Políticas, de la Ibero, Luis Belén Martínez, de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, e Iván Lerma, de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mis invitados y mis invitadas. Para empezar este programa, doy la palabra a Iván, que nos va a contar un poquito más de los hechos del caso, los cuales ya señalamos un poquito en la introducción, pero a ver si puedes ahondar un poquito en ellos. ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Sin duda es una sentencia sumamente relevante para la Suprema Corte y también cabe decir que es una sentencia bastante debatida porque tiene varias aristas a analizar. En este caso tenemos, bueno, como ya comentaba Jimena, esta persona demandó a una asociación testamentaria el reconocimiento de que ella también era hija de la persona que falleció. ¿Qué era lo que ella quería o qué es lo que ella pretendía? Ella quería que se le reconociera como hija y aparte que se le reconocieran los derechos de filiación que le corresponden, pues evidentemente como presunta hija biológica. Evidentemente para esto se requería una investigación para determinar si sí era su padre o no. Y bueno, pues este punto respecto a que se le reconozca la filiación es sumamente importante para determinar qué derechos le corresponden a cada quien y para determinar si es que se puede vulnerar algún otro derecho de terceros este reconocimiento de la filiación. En efecto, esta sentencia tiene varias aristas bien interesantes, cada una de ellas y todas en su conjunto. Dijiste algunas palabras como filiación, dijiste algunas palabras como sucesión, que pues vamos a estar explicando en un rato todavía, pero también dijiste lo de derechos de terceros, que va a ser una parte también muy interesante de la sentencia, como bien señalas. Pero vámonos paso por paso. En esta cuestión le niegan a esta señora, que ya tenía aproximadamente 70 años, si no mal recuerdo, ya cuando estaba reclamando todo este juicio de su padre fallecido, que le negaron estos derechos por el artículo 388 del Código Civil. No sé si nos puedan contar un poquito, Luz y Álvaro, sobre este artículo y qué es lo que dice. ¿Por qué se le niega este derecho? El artículo 388 del Código Civil del entonces Distrito Federal establece que las investigaciones de paternidad solamente se pueden llevar a cabo mientras la persona que sería el padre en cuestión o la madre en cuestión durante la vida de estas personas. Entonces, esto quiere decir que si un presunto padre o una presunta madre ya ha fallecido cuando se interpone esta iniciativa de buscar
la investigación de paternidad, la persona que la busca le sería negado este procedimiento. Y por otro lado, también establece que en caso de que quien busca confirmar una paternidad sea menor de edad, él o ella tiene hasta 4 años para empezar este proceso una vez que haya alcanzado la mayoría de edad, si es que el padre o madre presunto fallece antes de este tiempo. Y como dice Iván, pues esto tiene algunas implicaciones sobre los daños a terceros que podrían ocurrir, que precisamente el artículo 388 busca evitar, que es justamente estas afectaciones a la demás familia del fallecido, que pudieran verse, pues pudieran tener algunos detrimentos a su patrimonio debido a una eventual o tardía revelación de un tercero que es hijo también de quien es biológica y legalmente el padre de algunas otras personas. En efecto, Luz, ¿quieres agregar algo más a lo que dijo Álvaro? Hay que recordar que la quejosa, el principal motivo de su disgusto o de estar impugnando todas estas resoluciones que salieron pues en su contra, es que este precepto bien tiene un límite o para que ella no pudiera ejercer este derecho de identidad o de filiación. El fin que persigue este artículo principalmente es limitar esa investigación simplemente por 3 aspectos fundamentales. El primero es que se concibe que los hijos tuvieron tiempo para que el artículo determina 4 años para que ellos pudieran realizar o demandar dicha acción. El segundo supuesto es privilegiar la certeza jurídica, es decir, proteger las situaciones filiales que ya estaban existentes con sus otros hijos, es decir, que estos hijos no tuvieran algún problema o esa certeza jurídica o la paz familiar que también la menciona en la sentencia, que esta señora o esta quejosa pudiera venir a interponerse entre este derecho. Y por último, el límite que persigue este artículo es que sea el padre en vida quien pueda pues oponerse o pueda defenderse frente a esta demanda que le presenta. Y también incluye que sea el padre y que no sean los hijos o sus descendientes. Bien, lo señalan perfectamente tanto Álvaro como Luz. El artículo 388 pone un límite, ¿no? Un límite a que los hijos puedan reclamar la paternidad. Pero como bien dicen, ese límite tiene un fundamento y tiene razón de ser. Entonces, aquí vemos que 2 derechos chocan. Como sabemos, los derechos no son ilimitados, siempre encuentran límites en algunos otros derechos. Entonces, cuando chocan, se tiene que llevar a cabo alguna herramienta argumentativa para ver cuál prevalece. En este caso, podemos ver el derecho de identidad y de salud de la persona quejosa, que es esta señora, y por otro lado, como bien señalan, podemos ver estos derechos de terceros, que es que el padre se hubiera poder oponer en vida y que esa carga no se le traslada a los hijos, o alguna otra cuestión de filiación o de sucesiones. Pero bueno, empecemos con el derecho a identidad. Vamos a ir diseccionando estos derechos de los cuales estamos hablando. Yo creo que reboto esta pregunta con Iván. ¿Y qué es lo que opina o qué es lo que pudo ver en la sentencia sobre el derecho a identidad de las personas? La sentencia aborda el derecho de la identidad pues como una parte también de hasta cierto punto, esta individualidad del ser, este reconocimiento de tu nombre, de tu nacionalidad, y todo lo que implica el ser, evidentemente, bueno, una persona, ¿no? Que esto aborda también temas, incluso nos podríamos ir a cuestiones filosóficas de preguntas como quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y pues, vaya, esta sentencia delinea, pues genéricamente como qué se entiende por el derecho a la identidad. E incluso citan, no es la primera vez que la Suprema Corte analiza este derecho y pues
de esa forma se hace referencia a otros asuntos en los que se ha abordado este tema. Y bueno, pues claro, es sumamente trascendente este derecho a la identidad, en este caso de que la quejosa busca que se le reconozca pues como hija de cierta persona, ¿no? Entonces, claro que este derecho a la identidad implica como saber quiénes son tus padres, de dónde vienes, quién eres. Es una pregunta sumamente importante para el ser, y también se analiza cómo esta pregunta o pues la importancia de saber esta circunstancia tiene repercusiones hasta para el derecho a la salud. En efecto, es algo bien interesante que estás diciendo. Asimismo dicen que es importante el derecho a la salud relacionado con el derecho a la identidad. Pero ¿cómo estos dos derechos se relacionan? A ver, Álvaro, no sé si nos puedes ayudar con esta pregunta. Pues los derechos de salud y identidad creo que se vinculan precisamente por las implicaciones psicológicas que existen en el conocimiento de una propia persona, de su propia identidad. Seguramente Alma, que es psicóloga, puede dar en el tema, pero desde un punto de vista incluso lógico y cotidiano, pues la identidad te arma todo aquello que tú representas, todo aquello sobre lo que tú te posicionas. Y tener una identidad clara, una identidad concisa y un conocimiento de quiénes son tus primogenitores y quién es tu familia consanguínea, pues tiene implicaciones importantes para las cosas con las cuales te identificas, para las cosas con las cuales, las cosas sobre las cuales tienes pasiones, etcétera. Y pues todo aquello que implica una construcción de la personalidad está cercanamente vinculado al bienestar psicológico de la persona, y el conocimiento propio, esta ausencia de incertidumbre, de que en cualquier ámbito de la vida nos genera tranquilidad, pues es un elemento esencial para esta vinculación entre el derecho a la identidad y el derecho a la salud. Ya bien han mencionado mucho sobre el derecho a la identidad, y en la sentencia se aborda de una manera más de derechos humanos. El derecho a la identidad es simplemente el derecho a ser uno mismo, y cómo tú te concibes y cómo tú estás proyectándote hacia los demás. Pero también, por otro lado, como bien mencionas, esto está relacionado con el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque obviamente es importante el derecho a la salud, no solamente la salud física o no contar con algún padecimiento físico, sino también es importante la salud mental. Y pues bueno, para muchas personas esto puede ser de mucha ayuda, saber su identidad, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, como bien mencionaba Álvaro. Pero también, por otro lado, es bien importante para cuestiones de salud saber quiénes son nuestros padres, porque puede haber enfermedades congénitas, puede haber enfermedades hereditarias, entonces también es bien importante para ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si este señor falleció de cáncer, por ejemplo, lamentablemente, y los padres que se habían presumido como biológicos, o los que optaron por tener esa paternidad, no tienen cáncer, entonces pues esta persona, quien es la hija, nunca va a saber que tienen su historial biológico y médico que pueda tener alguna predisposición al cáncer, por ejemplo, porque no sabe que su verdadero padre fue el otro. Pero bueno, regresemos con Alma y sobre lo que nos estaba contando sobre todo esto de derecho a identidad, y también retomando lo que estamos diciendo. Finalmente, se piensa que la identidad es algo que solamente se forma durante la niñez, ¿no? Pero la identidad es todo un proceso que incluso en la edad adulta todavía se está formando, se modifica y hay aspectos que cambian, y entonces finalmente, claro que hay una relación estrecha entre identidad y salud, ¿no? Tanto física, como mencionabas, así como mental, desde pues también el saber si puedo heredar ciertos trastornos psicológicos, hasta la parte también de poder yo
crear mi identidad a partir de mis raíces, a partir de mi origen, a partir de, pues también de mi historia de vida, y esto también está muy relacionado también en la identidad hasta cultural, ¿no? Saber, pues, cuál es la historia, pues, de mis antepasados, el saber pues cuáles son como pues las vivencias o de dónde provengo, ¿no? Y todo esto ayuda a formar pues una noción de identidad que, como les decía, aunque aparentemente ya está formada en la edad adulta y bueno, que se consolida en la adolescencia y ya está bien formada en la edad adulta, finalmente sí es un proceso donde en la edad adulta todavía hay cambios. Entonces, el tener este derecho asegurado, el que yo pueda reconocer de dónde vengo, de cuáles, pues cuáles son mis padres biológicos, también va a asegurar el que yo pueda inclusive tener pues este bienestar, ¿no? Esta satisfacción, pues tanto mental, personal, inclusive emocional, ¿no? Entonces, de ahí radica, ¿no? Como la importancia de que sí se permita indagar e inclusive hasta reconocer esta paternidad. En varios precedentes normalmente se retoma el derecho a identidad cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, pero eso no quiere decir que no es importante también para las personas adultas. O sea, normalmente se aborda en este tema con asuntos de la niñez porque pues obviamente siempre hay interés superior de la niñez y en este tipo de asuntos es un poco, salta un poco más relevante, pero eso no significa que tenga menos importancia tratándose de adultos. Me viene a la cabeza un ejemplo que estaba leyendo el otro día en Twitter. Por ejemplo, las personas de la población LGBT o de la diversidad sexual dicen que ellos viven una segunda adolescencia, por ejemplo, ya a sus 20, 30 años. ¿Por qué? Porque durante su niñez y adolescencia tuvieron que estar escondiendo su identidad. Entonces, cuando descubren su verdadera identidad es cuando ya son adultos. Entonces, pues también es importante saber esa identidad ya para personas que rebasan los 20, 30, 40, 50 años, o esta persona que ya tenía hasta 70 años. Pero también hablemos, por otro lado, del derecho a la identidad en cuestiones jurídicas. Ya hablamos de las cuestiones que pueden ser psicológicas, pero también jurídicas. Por ejemplo, puede determinar algunas cuestiones como la afiliación, como la nacionalidad, como la patria potestad o alimentos. A ver, Luz, platícanos un poquito más de estas implicaciones jurídicas que puede tener el derecho a la identidad. Claro, bueno, parte de todo esto y la relación que decíamos y decías que tiene con el derecho a la salud, es que el derecho a la identidad se deriva de un derecho aún más grande que es la dignidad humana. Y este derecho está consagrado también en nuestra Constitución. Entonces, este derecho implica que esta dignidad humana prevalezca tu salud y no solamente, como decías, que tengas alguna enfermedad o que estés libre de ella, sino que tu salud mental esté también en perfectas condiciones. Entonces, además de que conozcas tu identidad, de que te conozcas, de sepas quién eres, tus orígenes y te identifiques con ellos, también tienes que identificarte con un nombre, una nacionalidad, y eso es lo que implica del lado jurídico, el que tú te reconozcan la afiliación con algún padre, pues implica que tú estés en tu salud mental bien, porque nos mencionaba la sentencia que incluso en las personas adultas no es tan relevante, pero en ellas podría causar un cierto tipo de estrés. Entonces esto implica que pues tu salud mental se vea afectada por esta limitante a tu derecho. Claro, es bien relevante esto que mencionas y le diste al clavo. El origen de este derecho es la dignidad humana. Bien dicen muchas personas, incluso la jurisprudencia interamericana, que vaya, todos los derechos tienen límites, excepto uno, que es el derecho a la dignidad humana. Y pues bueno, el derecho a la identidad deriva de la dignidad humana y cómo sabemos quiénes somos nosotros. Y no solamente dónde estamos parados o nuestras implicaciones de salud, sino que también vienen todas estas cuestiones jurídicas como la nacionalidad. O sea, nuestros padres pueden determinar cuál es nuestra nacionalidad por el ius sanguinis, ¿no?
en muchas legislaciones se permite. Por ejemplo, pues en México, aunque los padres mexicanos estén en Sudáfrica, aún así el hijo que nazca en Sudáfrica va a poder ser mexicano, y ese tipo de cuestiones que son muy relevantes en el derecho tanto nacional como internacional. También la afiliación, quién va a ser quien se encargue de darte los alimentos, el techo, pagarte la escuela. También, por otro lado, pues saber tus apellidos, o también los derechos de sucesión cuando mueran tus padres, ¿no? Todo eso es bien relevante para el derecho a la identidad. Pero bueno, hemos terminado con el primer bloque. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre reconocimiento de paternidad post-mortem y también el derecho a la identidad de las personas. Y bueno, en el primer bloque ya agotamos todo lo de derecho a identidad, le sacamos jugo, vimos cómo está relacionado con el derecho a la salud, pero quisiera volver a regresar a la línea que está llevando la sentencia. Después de saber qué derecho es el que está alegando la persona quejosa, debemos de saber cuáles son los derechos con los cuales se está chocando, cuáles son los que se está contraponiendo. Y pues ya lo mencionaban un poquito al principio, ¿no? La razón del 388 del Código Civil, que son los derechos de terceros y todo eso. Luz, si quieres, retomo un poquito lo que ya estabas diciendo en tu anterior participación al respecto. Claro. Bueno, respecto a esto, es que el artículo 388, ¿en qué le afectaría a terceros o en qué le afectaría a la misma quejosa? Para esto, la Suprema Corte utiliza un test de ponderación en el que va a revisar qué derechos prevalecen sobre otros, y en la sentencia en específico, los derechos que pone en la balanza son la seguridad jurídica por un lado y la paz familiar de los terceros que podrían afectarse, y del otro lado la parte quejosa a los derechos de la identidad y de la salud mental, como bien lo vimos en el primer bloque. Entonces, primero empieza a revisar algunos aspectos como la seguridad jurídica. Este artículo nos dice que sí, hay un límite, pero ya comentamos que estos límites tienen una razón de ser y no son y prevalecen sobre la seguridad jurídica que ella necesita o sobre la salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Que decide que sí, si bien sí le afecta en el lado de que no sabe o quiere saber sus datos biológicos o quién es su papá, las enfermedades que tuvo para su bienestar, porque a lo mejor y pueden prevenirse algunas enfermedades de ella o de sus hijos y de los familiares que siguen, no podrían otorgarle el derecho o el aspecto o ampararla en el aspecto de otorgarle la afiliación. No debe ir más allá porque esta parte sí vulneraría a terceros en su seguridad jurídica, no en la paz familiar, ya que en esto pues ya es el anterior, pero sí en la seguridad jurídica que ellos tengan de que a lo mejor pues ya ellos son los herederos y pues no viene esta quejosa pues a interponerse entre estos bienes que ellos ya tienen como asegurados por el simple hecho de ser hijos nacidos dentro del matrimonio. En efecto, pues vemos que este artículo establece estos límites por las razones que ya estás bien diciendo, Luz. Pero a ver, esta pregunta va para... ¿tú qué opinas de este artículo? ¿Piensas que sí debería de haber un límite de tiempo para poder indagar quién es tu padre o quién es tu madre? ¿O consideras que debería de ser libre? Híjole, es un tema súper interesante y creo que justo en este punto, creo que se presta como a varias interpretaciones. Incluso la propia sentencia, al hacer este test de ponderación, hace también un ejercicio de derecho comparado en el que analiza legislación me parece que es de Francia, España, Costa Rica y otros países en los que hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que no se imponga límite alguno a este momento en el que pueda solicitar la investigación de la paternidad. La otra es que pues, se establezca un límite, tal y como se hace en nuestra legislación.
Y la tercera es que se establezca un límite, pero únicamente respecto a la filiación. O sea, que sí te puedan reconocer la paternidad como tal, pero que no se te reconozca la filiación. De hecho, me di la tarea de investigar un poquito en la legislación de México y podemos encontrar que tanto el Estado de México como Baja California prevén que se pueda investigar esto en cualquier momento. Entonces, esto me parece algo sumamente curioso en el sentido de que pues todas las demás legislaciones de los demás estados prevén un cierto límite, es decir, hasta la muerte de los padres, y estos dos estados, estas dos entidades federativas, prevén esta posibilidad de que se pueda conocer en cualquier momento. Es una muy buena observación esa que estás haciendo. De hecho, nada más para aclarar a la audiencia, en México, como funciona un sistema federal, la cuestión civil es de cada estado, ¿no? Cada estado puede regular sus propias cuestiones y pues en este caso lo que nos dices es bien interesante. Porque justo en el Estado de México lo ponen así sin límite, como bien menciona Iván. Y pues bueno, esto también lo analiza la Suprema Corte, si es válido o no válido, o cuál consideran que es la mejor opción mediante este test de ponderación. Es que una herramienta argumentativa que toma la Suprema Corte, cuando les digo que hay este choque de dos derechos, o como ya bien mencionaba Luz, al poner a la balanza dos derechos y ver cuál pesa más sobre el otro, se hace este ejercicio, ¿no? Y se necesitan ciertos pasos para determinar cuál prevalece en frente del otro. No sé si nos quieras platicar, Álvaro, un poquito más de qué va el test de ponderación que hace la Corte en este caso. Claro. Pues este test de ponderación tiene un par de vertientes, que son justamente los criterios que utiliza la Suprema Corte para, valga la redundancia, ponderar cuál es el peso que cada uno de los componentes de este caso tiene. El primero de estos elementos es aquel de la idoneidad de la medida, en donde se busca explicar qué tan pertinente es la medida que busca ser aplicada por parte tanto de la quejosa como de las opiniones que tendrían, en este caso, los ministros de la Corte. Y pues esta idoneidad se da en el contexto tanto del derecho a un nivel federal, que no sea anticonstitucional, que no vaya contrario a algunos otros preceptos del derecho de manera más universal, y obviamente también que funcione dentro del contexto local particular, que en este caso era el Distrito Federal. Después, el segundo criterio que utiliza es el de la necesidad de la medida. Pues como lo indica el nombre, es también un poco el análisis que se hace sobre qué tan necesario, qué tan pertinente de nuevo es que la quejosa pueda acceder a este derecho que reclama. Aquí lo que hace la quejosa es exigir un derecho que se le está siendo negado porque ya expiró el tiempo límite que tenía para la investigación sobre paternidad, y la Suprema Corte con el test de ponderación un poco decide o argumenta sobre qué tan valioso puede llegar a ser esto para la quejosa y si es algo que pudiera afectarla de sobremanera en alguno de sus otros derechos, como ya hemos discutido. Y finalmente, el tema de la proporcionalidad de la medida es el tercer criterio del test de ponderación, el cual habla de, como decían Iván y Luz hace unos momentos, de cómo esta contraposición de derechos funciona en el contexto del caso, y si alguno de los derechos es proporcionalmente más relevante o es proporcionalmente más importante no solo para el caso de la quejosa en lo particular, sino para el contexto social y jurídico en su conjunto. Y pues la Suprema Corte decide qué tan importantes son las implicaciones, los antecedentes que este caso podría tener para el sistema en lo general. En efecto, bien como ya mencionas y recapitulando, la Corte utiliza este test de ponderación. Al principio hace un ejercicio de ver si se está limitando este derecho a identidad y derecho a la salud. Se topan con este artículo 388 y dicen, sí, ok, hay límites. Entonces, ¿qué hacemos? Un test de ponderación. El test de ponderación, como ya bien mencionas, pues está primero la grada de idoneidad, y en este caso lo que dice la Corte es decir, sí, es eficaz esta medida para alcanzar el fin. O sea, que estén estos límites en el artículo 388 del Código Civil
pueden ser eficaces para que se protejan estos derechos de terceros que ya bien mencionaba Luz, que es el de la paz familiar. ¿Y cuál otro era? Paz familiar y certeza jurídica. Sí, ¿no? Sí, justo. Y ya después se va a necesidad, ¿no? Y es ver si es estrictamente indispensable este límite para alcanzar el fin protegido. Y dicen, y para esto tienen que decir si es la medida menos gravosa, y dicen, ok, puede pasar, no hay problema. Y aquí es donde hacen el ejercicio de derecho comparado que bien nos mencionaba Iván. Y posteriormente pasan a lo de proporcionalidad, que es bien importante lo que decías, Álvaro, porque justo aquí hacen un ejercicio de cuál derecho pesa enfrente del otro, ¿no? ¿Cuál en este caso va a ser más importante? Y eso no significa que en todos los casos va a ser más importante uno sobre el otro, sino tomando en cuenta las cuestiones fácticas va a ser bien importante. Pero bueno, llego a todo esto porque en este paso de proporcionalidad, lo que dice la sentencia es que el derecho de identidad es bien importante para las personas porque a veces la verdad legal no es la misma que la verdad biológica. Y esto es bien importante para las personas para determinar pues, sus raíces, por ejemplo, en el tema de adopción, ¿no? Los padres jurídicamente reconocidos pues, son los que adoptan, pero eso no quiere decir que son los padres biológicos. Y que no haya igualdad en estas dos vertientes no significa que está mal. O sea, bien lo mencionaba una sentencia de la Suprema Corte. A veces la verdad, la realidad social supera la realidad biológica. Y pues bueno, esto le quisiera dar la palabra a Alma para saber su opinión sobre esto, ¿no? De cuando choca una realidad social y una realidad biológica. Sí, bueno, pues justamente, ¿no? Cuando escuchamos, pues que tiene sus limitantes este artículo, sobre todo como que tal vez ya no se pueda como reclamar, podría ser, no sé, una herencia o algunos derechos, ¿no? Que pueda tener esta persona una vez que se reconozca, pues, la paternidad, la filiación. Pareciera ser que caería como en lo injusto, ¿no? Tal vez los hijos que sí fueron reconocidos crecieron como, pues, teniendo todas las necesidades, ¿no? O sea, que se les fueron cubiertas todas sus necesidades y esta persona que no fue reconocida, pues creció como en la desigualdad, creció con estas carencias, ¿no? Y ahí es cuando pareciera ser que suena pues un tanto injusto que se limite un tanto este artículo, ¿no? Sin embargo, entiendo que a veces puede complicarse un poco, pues, tanto el reconocer y realmente comprobar esta paternidad. Entiendo lo que mencionaba Luz, ¿no? Que también se protege la paz familiar a fin de que, pues, finalmente, pues, los hijos que sí fueron reconocidos, pues, terminan teniendo una serie de problemas cuando otras personas buscan el que sean reconocidas. Entonces, bueno, pues me parece que aquí es muy complicado, ¿no? Porque cae justamente como en esto, ¿no? ¿Qué es justo y qué es injusto? Es justo que se reconozca esta paz familiar, protegiendo a las personas que sí fueron reconocidas, o es injusto por pues la manera, ¿no? En la que creció, o bueno, pudo haber crecido esta persona como en la desigualdad. Yo creo que, bueno, que finalmente, como mencionaba este caso específico, porque mencionaba que la persona que hace el amparo creció en una familia en la que pues sí fue reconocido, tuvo pues digamos un padre adoptivo, creció como con, pues sí, digamos como con estas necesidades cubiertas, digamos, podemos pensar que tuvo un crecimiento pues sano, un crecimiento digno, como lo decía Luz. Y entonces en este caso tal vez lo que se buscaba más era simplemente el reconocimiento, ¿no? Por lo que hablábamos de identidad cultural, identidad personal, detección de posibles enfermedades hereditarias, etcétera. Pero yo creo que sí se tendría que revisar qué pasa en los casos en los que pues esta persona crece con limitaciones, ¿no? Ahí es donde pues yo me preguntaría
realmente si ahí podríamos hablar de justicia o de injusticia. En efecto, es algo bien importante que comentas porque bien lo menciona la sentencia. Aquí lo que sucede es que se presume que esta persona no creció con ninguna carencia. Tuvo un padre, tuvo una madre, siempre estuvo bajo los cuidados adecuados y llegó a ser una persona adulta sana, ¿no? Y ya hasta después, y aquí lo que cuestiona la sentencia es como, tú sabías desde antes, o por lo menos en tu testimonio, mencionas que conocías o que tu madre te había dicho que tu padre era esta otra persona. ¿Por qué te esperas hasta que fallezca y que ya está la sucesión para que reclames esto? ¿Por qué no lo hiciste en el momento en el que supiste, no? Y pues bueno, ahí lo que resuelve la Suprema Corte llama mucho la atención porque se va más con este modelo de sí, puedes hacer la investigación de la paternidad, puedes indagar en la paternidad, pero no se te van a otorgar los derechos de filiación y no se te van a otorgar los derechos de sucesión. ¿Por qué? Porque ya tuviste tu tiempo para reclamarlo, como bien decían, ya sabías desde años antes, porque hasta ahorita que fallece, vienes a reclamarlo. Pero, no sé si tuvieron la oportunidad, pero los ministros Pardo y Cosío emitieron un voto de minoría cuestionando esta cuestión, ¿no? Cuestionando esta cuestión, valga la redundancia. Pero justo mencionan que el artículo, a su parecer, debe tener un plazo ilimitado porque si no están violando el acceso a la justicia y también por otro lado puede hacer distinciones entre hijos nacidos fuera del matrimonio o hijos nacidos dentro del matrimonio. Pero, a ver, no sé qué opinas tú al respecto, Luz. Cuéntanos de lo que resolvió finalmente la Suprema Corte. ¿Estuviste conforme, no conforme? ¿Crees que se viola el acceso a la justicia? ¿O crees que estuvo bien nada más limitarlo para que sepa que si fue o no su padre? Yo considero que estuvo bien, dado que, como lo hemos mencionado, la quejosa en ningún momento tuvo esta restricción de derecho a la identidad, en concreto el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a tener padres. Esto nunca se vio vulnerado ya que creció en un ambiente, pues en un núcleo familiar. Y sí, si bien se enteró mucho antes de que esta persona falleciera, pues nunca reclamó los derechos de filiación, sino hasta pues ya que se abrió ahí el testamento, ¿no? Había un interés un poco distinto, a lo mejor, ¿no? Yo pienso. Entonces, en esta línea, pues, la Suprema Corte dice que el derecho de su salud y la verdad biológica sí son mayor o tienen un mayor peso sobre la paz familiar. ¿Y esto por qué? En su salud, en derecho de salud solamente en esta paz mental que ella pudiera tener o en esta salud de no estar estresada por saber quién era su padre o los datos meramente biológicos de alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Estos derechos sí tienen un mayor peso, pero pues no deben alargarse o no deben extenderse hasta el hecho de que se les dé o se le otorgue pues estos cambios de nombre. Ella lo que solicitaba también era que pues se declarara nula pues su acta de nacimiento y se modificara por los apellidos distintos a su padre, que sí era el biológico, pero no creo que debió pronunciarse a favor o ampararla en todo momento, ya que este último derecho pues sí se ve afectando a terceros, que serían los hijos de padre biológico. Ok, es una muy buena forma de ver las cosas. Y no, adelante. Bueno. Sí, hay que recordar también que una parte de la sentencia nos dice que este artículo pues está como que pues ya desde hace muchos años y se previó estos últimos 4 años o se previó esta limitante porque pues en ese entonces no había ciertos parámetros para saber, para esta investigación de paternidad. Entonces, pues también por esa parte a lo mejor ir modificando un poquito nuestra legislación, pero en cuanto a la resolución, creo que es la correcta. Y eso es bien importante porque nuestros códigos civiles son antiguísimos, bueno, antiguos para mí, ¿no? Bueno, para todos los que ya estudian Derecho hoy en día, porque están establecidos, o sea, vienen de una tradición del Código Civil francés y muchas cosas están retomadas desde entonces. Entonces, pues se han hecho muy pocos o innecesarios esfuerzos para poder actualizar este tipo de realidades, que es lo que bien mencionas. Entonces sí debería de valer la pena como adaptarlo ya a las cuestiones
pues en este caso ya hay como más accesibilidad a pruebas científicas para saber la paternidad o la maternidad. Bueno, la maternidad siempre se presume porque pues es la mamá quien se embaraza y es evidente, ¿no? Pero la paternidad sí es un poquito más difícil de comprobar. Pero, pues bueno, hemos terminado con este segundo bloque. Estamos viendo el reconocimiento de paternidad post-mortem y también el derecho a la identidad personal. Esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a este capítulo más de Derecho a Disentir, en el que hablamos sobre reconocimiento de paternidad post-mortem y también el derecho a la identidad personal. Ya bien nos estaba diciendo Luz su opinión sobre lo que resolvió la Suprema Corte, pero me encantaría saber también la opinión de todos los demás, bueno, todos y todas. Entonces, pues vámonos así por orden. Primero, Álvaro, cuéntanos qué es lo que tú opinas de la resolución. Yo en general estoy de acuerdo con lo que resolvió la Corte en este asunto. También reconozco que la opinión de los ministros en disenso al respecto, que tú nos explicabas hace un rato, pues tiene cierto valor en el sentido de que pues en efecto se está limitando hasta cierto punto el derecho a la identidad, el acceso al derecho a la identidad de la quejosa, pero pues creo que todo esto nos invita a pues reflexionar sobre la influencia que tienen aspectos culturales que se ven reflejados en los códigos jurídicos, como aquello de la cuestión entre los derechos de los hijos que están dentro del matrimonio y aquellos que están fuera del matrimonio, que pues es algo que evidentemente no tiene algún otro origen que uno cultural, que valora el matrimonio, además por mucho tiempo el matrimonio heterosexual entre parejas de diferente sexo, que pues de ahí parten muchos de esos preceptos que, por ejemplo, el tema de la filiación y su vinculación con los demás derechos, pues también viene en parte de esta necesidad de que una familia nuclear pues tenga garantizados los derechos de los herederos, que serían los hijos dentro del matrimonio, mientras que otros hijos de fuera del matrimonio pues podrían tener ciertas limitaciones al acceso de algunos de estos derechos. Si bien en este caso la quejosa era una persona, como decíamos hace un rato, que pues no creció con carencias y demás, pues eso en este caso pues igual y justifica un poco más la decisión de la Corte, pero seguramente habrá muchos otros casos en donde esto no es la realidad, en donde la persona que nació fuera del matrimonio en efecto creció con carencias sin ser reconocida por su padre, y por ello sin poder acceder a muchas de los derechos de identidad, de salud y demás que hemos discutido hoy, precisamente por nacer fuera del matrimonio sin reconocimiento y en una situación más carente que la que discutimos hoy. Claro, hablas de un tema bien importante porque es un estigma milenario, ¿no? Los famosos bastardos, los hijos que nacían fuera del matrimonio y que a veces ni siquiera se les reconocía con el apellido. Entonces es bien interesante cómo eso, que viene desde hace muchísimos años atrás, viene a impactar a lo que estamos hablando hoy en 2021. A ver, Álvaro, ¿consideras que resolvió bien la Suprema Corte o si se está limitando el acceso a la justicia o que sí se está tratando de forma diferente a los hijos nacidos fuera del matrimonio? Perdón, yo otra vez. Perdón, Iván. Bueno, pues a mí me parece un tema sumamente debatible y como ya lo había comentado, y yo realmente creo que me posiciono un poco más con los ministros que pertenecen al voto disidente, en el sentido de que, bueno, para empezar, la metodología que se emplea es algo, parece como un híbrido, ¿no? Porque hasta cierto punto sí se está diciendo, ok, se te reconoce tu derecho a que conozcas tu identidad y tus orígenes biológicos, pero por otra parte no se te reconoce este derecho de filiación, que el derecho de filiación obviamente conlleva los otros derechos que pueden ser alimentos, herencia, etc., ¿no? Y entonces pues hay una especie de híbrido, ¿no? O en esta búsqueda de encontrar ese punto medio y encontrar, digamos, un punto de justicia, por así decirlo, es que, pues como tal, llegamos a esta resolución.
pero me parece un tema sumamente debatible y que habrá que analizar caso a caso, sobre todo en esta cuestión del derecho de filiación relacionado con los alimentos. Si analizamos otra vez la norma, el artículo 388, podemos ver que dice, bueno, si los padres fallecen durante la menor edad de los hijos, entonces estos tienen derecho a intentar que esta acción de investigación 4 años después de que cumplan su mayoría de edad. Entonces estamos hablando que estos hijos pueden intentar esta acción hasta los 22 años. Entonces, si nos ponemos a pensar que tienen hasta los 22 años para intentar esta acción, ¿qué tal que pasan 4 años un día o 4 años 2, 3 semanas, lo que sea? Pero pues entonces estamos hablando de que este chavo podría tener 22 años y medio, ¿no? A los 22 años todavía sigue teniendo derecho, y digo, esto lo ha reconocido la Suprema Corte, derecho a los alimentos hasta en tanto termine la universidad, por ejemplo. Entonces, a mí me parece una norma que necesariamente necesita una reestructuración, porque, pues vaya, esto determinar así esta cuestión de que definitivamente no se le va a reconocer filiación en ningún aspecto, me parece algo muy debatible. Creo que en este caso hipotético que estoy planteando, valdría la pena incluso, a pesar de que ya pasaron estos 4 años y ciertos días, reconocer la filiación, porque pues será importante que esta persona, este hijo, pues también siga teniendo estos derechos de alimentos que van sumamente vinculados con la filiación, por ejemplo. Así es, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, porque en efecto los alimentos pueden reclamarse de forma retroactiva. O sea, si yo a los 30 años me entero que mi papá es X persona y puedo poder reclamar la paternidad, pues ni modo, va a ser mi papá y tiene que pagar los alimentos que tuvo que haberme pagado mientras yo estuve en mi minoría de edad o hasta que terminara la universidad, como bien mencionas, ¿no? Y también mencionas algo bien interesante sobre los límites que hay en la ley. Y es algo que seguramente las personas han escrito mucho al respecto, pero a mí me sigue llamando mucho la atención. ¿Por qué a los 22 años y no se podría ya a los 22 años con 1 o 2 días? Y pasa lo mismo con la mayoría de edad. ¿Por qué a los 18 años? A los 17 años eres una persona totalmente incapaz, pero a los 18 ya eres una persona totalmente capaz. O sea, a los 17 años, con 11 meses, eres incapaz, pero a los 18 años ya eres una persona totalmente madura y capaz. O también sucede con los límites de velocidad, por ejemplo, en el derecho administrativo. No sé, hay un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en una vialidad. Entonces, ¿por qué no 61? ¿Por qué no 62? ¿O por qué no 59? O sea, a los 60 no vas a matar a alguien, pero a los 61 sí, ¿no? Entonces, como son estas cuestiones bien interesantes que tiene el derecho, pero que tienen de alguna u otra forma que existir para que haya certeza jurídica, que es algo que aborda la sentencia. Pero es bien interesante este tema que dices, Iván. Claro, incluso es todo un reto para el legislador poder abarcar todos los supuestos que pueden ocurrir, ¿no? Digo, tú creo que ya diste ese ejemplo clarísimo. Pues el hecho de que se establezca un límite de velocidad a los 60 kilómetros, pues no implica que no puedas provocar un accidente a los 61 o a los 59 o a los 40. O sea, definitivamente es un reto para el legislador establecer el punto ideal o el punto medio. Insisto, en Estado de México y en Baja California sí se prevé exactamente lo contrario, ¿no? A lo que establece aquí esta disposición. Y pues bueno, de ahí lo importante de que cada caso se analice conforme a todo el panorama, ya una vez evidentemente que llegue a los tribunales. Y pues bueno, en este caso pues llegó a la Corte y qué más, bueno, qué mejor que se analice en el Alto Tribunal Mexicano y pues se pueden abordar como desde esta perspectiva más amplia y atendiendo como evidentemente a los derechos humanos y pues bueno, es un reto Claro, de definitivamente. hecho, sí, como bien mencionas, es algo totalmente casuístico. O sea, por ejemplo, tomando en cuenta esta ley, la del 388 del Código Civil, ¿qué pasa si llega un
chavo de 22 años con 3 meses cumplidos. Y pues bueno, se lo niegan por esta norma, ¿no? Pero pues si va intentando llevar su asunto a los tribunales, seguramente van a poder hacer una excepción y poder decir, aún puedes a tus 22 años con 3 meses, o sea, no es algo súper estricto. Y pues bueno, a veces la ley también tiene que hacer esas cuestiones y analizar el caso y también tener ese sentido un poquito más humano. Pero pues bueno, Alma, también dinos qué opinas desde tu expertise sobre la sentencia y de una vez si quieres también échate tus conclusiones, que ya se nos va acabando el tiempo. Bien, pues estoy completamente de acuerdo con Álvaro y con Iván, ¿no? Dadas las particularidades específicas de este caso, pues puedo estar de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, también, como mencionaba Iván, ¿no? Habría que analizar casos muy particulares en los que finalmente sí tendría que darse como este derecho de filiación, ¿no? Como mencionan, finalmente yo creo que los derechos pues son enlazados, eso es como parte importante de los derechos, que un derecho te puede otorgar más derechos y que inclusive pues parecería ser que van de la mano, ¿no? Cuando restringes un derecho estás restringiendo otras cosas. Entonces, habría que analizar casos específicos y yo creo que habría que también pues tener excepciones, ¿no? Donde también se pueda reconocer, bueno, primero esta posibilidad bueno, de que la persona pueda buscar que se reconozca su origen para que se garantice este derecho a la identidad, a la salud, del que ya hablábamos, pero pues también los otros derechos que puede traer esto, ¿no? Que se van a generar a partir de que se otorga este derecho. Creo que los derechos cuando se limitan, pues creo que de alguna manera se ven afectados, ¿no? O la persona se ve afectada. Y pues creo que mi conclusión va muy de la mano de esto que comento, ¿no? O sea, creo que pues el derecho a que se reconozca una paternidad, pues no tendría que estar limitado o no tendría que estar limitado, ¿no? Como mencionabas tú, mencionaba Iván, a veces parecía ser que pues estos límites de tiempo, pues estas especificaciones, ¿no? De a partir de 4 años ya no puedes reclamar, pues creo que también tendría que ser como son sus asegúnes, a veces parecía ser un poco arbitrarios estas fechas, ¿no? De caducidad, por así decirlo. Entonces, creo que se tendría que abrir la posibilidad de que no se quede ilimitada este derecho a reconocimiento de paternidad, siempre y cuando pues se pueda dar las certezas, ¿no? A veces no se puede como caer como en estas certezas de reconocimiento, pero siempre y cuando se pueda tener una certeza, creo que sí se podría o se debería abrir a que fuera de manera ilimitada, y pues esa sería mi conclusión. Perfecto, muchas gracias, Alma. Es algo bien curioso lo que dices, sí. Porque pues es que sí. A ver, lo que sucede es que esta norma, ¿no? Que establece este límite, pero lo que vemos en el caso, por más que quisiéramos que no haya un límite para reconocer estas cuestiones bien importantes, pues es como tener este plazo, tú sabiendo de la presunta paternidad de otra persona. O sea, en este caso, por ejemplo, si la señora se hubiera enterado ya tras el fallecimiento del padre, que él era su padre, pues ok, probablemente pueda llegar a reclamarlo, ¿no? Se enteró en ese momento. Pero por otro lado, pues esta señora, esta quejosa, pues lo sabía desde muchísimos años antes y es lo que salta también al tribunal. Es como, pues bueno, ya lo sabías, tuviste tu tiempo para reclamarlo, nadie te negó el derecho y ya precluyó tu derecho, ¿no? Esto que tú dices, ya caducó, ya fue. Pero sí, a veces estas cuestiones suceden mucho en el derecho. También, por ejemplo, cuando prescriben los delitos, ¿no? Que te dan como 10 años para denunciar algunos delitos o cuestiones por el estilo, pues también van como con la idea de certeza jurídica. Luz, cuéntanos tus conclusiones. Bien, pues yo creo que sigo estando de acuerdo con la sentencia de la Corte, ya que
pues la legislación está ahí, o toda nuestra legislación está ahí por algo, tiene razón de ser, y establecer estos límites es parte de que nosotros podamos convivir en sociedad. Entonces, si no hubieran estos límites, pues tal vez no sería lo mismo, o nuestra vida en sociedad no sería regulada. Entonces es importante mantener estos límites. Y sí, siempre habrá esas preguntas de por qué 18 y por qué no 17, por qué esta edad y por qué esta otra no, por qué estos años y por qué no uno más o unos días más, ¿no? Pero pues para esto existen diversos métodos o herramientas para poder estudiar estos casos en concreto, y eso es lo que hace pues la Corte. Entonces se seguirán, yo creo que, analizando muchos casos similares a este. Va, perfecto. Muchas gracias, Luz. Álvaro, cuéntanos tus conclusiones brevemente. Pues yo concluyo, ya había dicho que yo estoy generalmente a favor de la sentencia, pero pues estoy de acuerdo con todos los aquí presentes de que las particularidades de este tipo de casos tienen que ser consideradas en todo momento, y que pues definitivamente, como hablabas tú, Jimena, hace un ratito, pues hay muchos aspectos de los códigos civiles que son un poco ya arcaicos, un poco desactualizados, que el poder político, el poder legislativo debería estar activamente buscando renovarlos, precisamente con lo que dice Luz ahorita, para tratar de hacer más amena la convivencia social, más fáciles los trámites para los ciudadanos en estas situaciones difíciles. Y pues creo que todo esto nos da un campo muy amplio de reflexión sobre todas las vertientes sobre las cuales podemos trabajar para que el derecho sea más accesible a la gente y sea más simple para que la gente lo pueda entender en su vida cotidiana. Perfecto, muy gran aportación. Muchas gracias, Álvaro. Iván, ¿tus conclusiones? Ok, bueno, pues finalmente yo lo que concluyo es que sí se debería de reconocer tanto el derecho a la filiación como esta posibilidad de investigar realmente tus orígenes genéticos. Para mí no fue, digamos, la mejor metodología o los mejores efectos de cómo se separó aquí en la sentencia. Yo no lo comparto, pero bueno, o sea, creo que atendiendo a este caso en particular, pues también sí se busca como este punto de justicia, porque como lo mencionabas, Jimena, esta persona, la quejosa, intentó su acción ya mucho tiempo después de que conocía esta circunstancia de quién era su verdadero padre. Entonces, pues bueno, aquí ya podríamos hasta intuir o especular diversas cosas que tienen que ver hasta con cuestiones monetarias, ¿no? Por cierto interés en las cuestiones de la herencia, que podrían tener mucho que ver, ¿no? Pero, pues bueno, en este aspecto de justicia creo que ahí sí gana la sentencia de la Suprema Corte de la primera sala en buscar este punto medio. Entonces, o sea, en este aspecto de justicia estoy de acuerdo, pero en realidad en el aspecto como legal, técnico, la verdad es que no lo comparto. Ok, pues totalmente válido. De hecho, de eso se trata el programa. Como se llama, Derecho a Disentir. Está buenísimo, grandes aportaciones de las y los invitados el día de hoy. La verdad me gustó mucho tenerlos en el foro virtual por este contexto pandémico, pero ojalá los pueda tener presencialmente pronto por acá. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue Derecho a Disentir. Estuvimos hablando sobre reconocimiento de paternidad post-mortem y también el derecho a la identidad personal, que es un derecho humano muy importante en nuestro ordenamiento jurídico. Nos vemos a la próxima.